en nuestras vidas para poder anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta hora le mando saludos a mi esposa allá en Arizona y a la familia Torres, que también son de gran bendición para las comunidades donde ellas viven, ya que hay muchos hermanos dentro de lo que es la familia, y una bendición grande también a todos aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos laicos que predican la palabra, y una bendición grande allá para mi familia allá en El Salvador, a mis hijas y todos aquellos familiares que todavía están esperando conocer a través de la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Hoy esta noche le vamos a dar gracias por la oportunidad que nos da de estar en este lugar para poder hablar de sus maravillas, de su poder, de su gracia y cómo Él los ha alcanzado para estar en estos programas de televisión. Padre, te damos gracias en esta noche porque solo tú y el Espíritu Santo, Padre, los tienen aquí en este lugar, Padre. Los tienen con vida, con fuerza espiritual dentro de nosotros para poder hablar de tus maravillas en este día, Señor. En el nombre de Jesús los venimos poniendo en tus manos para que seas tú quien los limpie, Padre, y que tu Espíritu Santo hable de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias en esta noche, Padre. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 20:15. Y dice la Biblia: y el que no se hallara escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Dios, cuando formó al hombre, ahí en el libro de Génesis 1:26, 27 dice: y hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Éramos en Adán y Eva, éramos cuerpos que íbamos a ser eternamente, pero nuestra conducta, nuestra manera de actuar ante Dios, en la desobediencia, en el pecado, lo llevó a ser y a tener muertes terrenales. Dice la Biblia que el hombre es necesario que muera una vez y resucite a juicio. Pero antes de eso, Dios pelea las almas para que las almas no se pierdan y el contrario, Satanás, el diablo, Luzbel, como le quiera decir, no tenga la oportunidad de estar en el acercamiento a aquel ser humano y confundirlo o entregarlo a las tinieblas. Pero Dios viene y se manifiesta un plan a través de su Hijo para poder rescatar al ser humano. Dios lo da, dice, con amor. Dios da por gracia y Dios se manifiesta a través de Jesucristo dándolos la salvación. La salvación no es fácil aceptar al Señor, no es nada costoso, ya que todo el gasto, todo el dolor físico, todo lo que involucrara al ser humano para ser salvo, nuestro Señor Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Él, dice la Biblia, vino con esa misión de poder reconciliar al hombre con Dios. Y el hombre en su naturaleza aspira a ser algo superior en lo natural, en lo secular del ser humano. El hombre se prepara intelectualmente, llega a obtener títulos, se gradúa de en diferentes carreras, de lo cual le dan una mejor manera de vivir. Pero la letra de lo secular hace que el hombre se vuelva anatema y no busque las cosas de Dios. El hombre
está renegando, el hombre está siempre enojado con Dios, cualquier cosa que le pase le echa las culpas a Dios, pero Dios no tiene la culpa de lo que nosotros en lo físico hagamos. Somos cuerpos vulnerables porque somos de carne y hueso, entonces Dios decide salvar nuestra alma, salvar y hacer nuestro cambio, porque el ser humano se desarrolla físicamente, intelectualmente en lo secular, pero su vida espiritual, la vida espiritual, la que Dios quiere que el hombre tenga, no la tiene el ser humano. Llega a las edades de adolescente, de niño, de adolescente, de joven, de anciano, de vejez, y unos que se mueren sin conocer en realidad la palabra del Señor, pero otros que tenemos la oportunidad de conocerla. Hoy, habiendo tantos libros, tantas Biblias en el mundo, se les da la oportunidad de poder leer la palabra del Señor, de poder orientarlos espiritualmente hacia aquella salvación que Dios quiere que tengamos. Pero dice la Biblia que Satanás los ha puesto ceguera para que no le resplandezca la luz del Evangelio a aquellos que Dios quiere alcanzar. Y Dios, a través de las Escrituras, dice Elisa Muñoz, oración, por favor, por mis órganos de mi estómago. Sabemos que, Elisa, sabemos que donde 2 o 3 en su nombre está, dice la Biblia, ahí está el Señor. Y Dios ha prometido la sanidad de nuestras vidas. Ahí dice que por sus llagas nosotros fuimos sanos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Padre, elevo esta mano, Padre, con un poder sobrenatural, Padre, que vaya, Padre, hasta la casa de Elisa Montes, y en esta oración para sus órganos de su estómago y páncreas y riñones. Dios es un Dios poderoso, un Dios real, un Dios que si tú le crees, así como lo has creído, así se va a hacer según tu fe. Así será tu sanidad. En el nombre de Jesús lo ponemos en las manos de Él. Padre, en esta hora, Señor, pues Dios, a través de la enseñanza de la palabra del Señor, los persigue a que nosotros le alcancemos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él muere, Él acciona todo pago por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por toda aquella vida desordenada que llevamos, aquella vida inmoral que nosotros tenemos. La entregamos a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea quien lo repare, nuestro interior primeramente, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando dice la Biblia, yo estoy a la puerta y toco, y todo aquel que abre su corazón y lo deje entrar, Él cenará con él, dice la Biblia. Pero Dios, cuando uno deja entrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, Dios comienza a limpiar de adentro hacia afuera, y comienzan aquellos amigos que nosotros tuvimos a separarse de nosotros, porque ya los ven con la palabra, ya los ven con la Biblia en la mano, ya los ven con la Biblia yendo a la iglesia, los ven ya. Entonces el hombre que es pecador no tiene aquella relación con aquel que está siendo transformado a través del Espíritu Santo. Entonces viene que el mismo hombre se comienza a separar de uno. Uno no les dice nada, uno cuando acuerda ya no los vuelve a ver en su vida, y se apartan del camino que Dios ha trazado para aquellos que han puesto la mirada en aquella palabra, en aquella fe de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene la transformación de nosotros como seres humanos. Dios los transforma, Dios los hace sentir los hijos de Él,
cuando nuestro Señor Jesucristo nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, la palabra dice que Él los entregó como hijos adoptivos a Dios. Dice la palabra que si por la gracia de nuestro Señor Jesucristo llegamos a ser adoptados hijos de Dios, y entonces Dios nos da la potestad de llamarlos hijos de Dios, y es allí donde nosotros somos transformados y alcanzamos los niveles que nosotros pretendemos tener. Cuando Dios los busca, cuando Dios los muestra la palabra del Señor y comenzamos a escudriñar la palabra del Señor, Dios ya tiene el campo a donde nosotros tenemos que trabajarle a la viña del Señor. Hay unos que dice, oh, el Señor lo usa tremendo ahí, porque Dios ya desde que andaba en el mundo, desde que eran aquellos pleitistas, bullistas, ya Él sabía que este gritón, este pleitisto iba a ser evangelista, y entonces ahí le pone el campo para que Él trabaje en el área que Dios quiera. Así también los pastores, así también los profetas, así también los maestros. Y así es como Dios va llamando a aquellas personas que en realidad le van a servir en el campo, en el reino de los cielos, para poder extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios busca al hombre. En los tiempos antiguos buscaba al forastero, aquel hombre fuerte, aquel hombre que no tenía miedo, aquel hombre que era capaz de hacer las cosas que se le pusieran que hiciera. Tenemos a Noé, que Dios le hizo construir una arca. Noé, en aquellos tiempos, en los tiempos de él hacía barcos en aquellos tiempos, hacía quizás balsa, porque a donde Dios lo usa era difícil, porque era cértica aquella tierra, no habían árboles, no había madera, pero ellos se ingeniaban para poder sacar las tablas y todo eso. Y no fue algo sencillo que le dio Dios que hiciera, pero él, teniendo la fe en Dios, él la comenzó a hacer y la terminó. Lo mismo con Abraham. Abraham, un siervo de Dios, que llegó a ser el patriarca de la fe en el cristianismo, en lo que es el evangelio, pero este varón estaba cómodo, era rico, era millonario en aquellos tiempos. Y Dios lo llama y le dice, sal de tu zona de confort, de ahí de donde estás con tu familia, acomodado, sentado, así como hoy en día los que están medio cristianos, llegan a su casa, se acomodan y agarran el control y se ponen a ver las películas, se ponen a ver la televisión, se acomodan. No le ponen amor a aquel que está allá necesitando una palabra del Señor. No le ponen amor a aquel que tiene la necesidad de oír algo de Dios para poder restaurar su interior. Algo que Dios le está pidiendo. Tenés que oír esta palabra, o tal vez le han dicho, es la palabra de Dios la que necesitas. Y así la iglesia se acomoda. Así estaba este varón, Abraham, acomodado, adinerado, con un montón de ovejas, asnos, camellos y todo tenía. Pero él oyó la voz de Dios y siguió a la tierra donde Dios lo iba a usar y lo iba a hacer que naciones enteras se convirtieran a lo que era la palabra del Señor a través de la fe de Abraham. Y así viene Dios montando el esfuerzo para poder rescatar al ser humano.
cuando llegue el tiempo de poder rescatar a nosotros llamados los gentiles aquí en la Biblia, no aparecíamos dentro del plan de Dios como para ser de aquel pueblo que Dios amaba, que Dios quería darle la salvación. No éramos parte de esa gracia que Dios había puesto en ese pueblo. Pero Dios los dio la oportunidad cuando el pueblo se volvió rebelde en contra de él. Cuando el pueblo no quiso oír su voz, cuando el pueblo no quiso oír sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, entonces aquel pueblo en desobediente, Dios se fijó en nosotros, pero faltaban líderes como para hablarle a los gentiles, y el cual Dios ve que en Pablo era el líder de los gentiles en aquella iglesia, el Cedrín, que se llamaba en aquellos tiempos, que era la iglesia de sus padres, y era donde él había sido preparado para hablarle a las masas de los gentiles. Y cuando Dios lo conquista o lo toma para que él ejerciera la labor para beneficio del reino de Dios, Pablo se negaba y mataba a la gente, pero un día lo encontró Jesús y lo bajó del caballo y lo hizo sentir el amor de Dios. Incluso los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le decían que por qué iban a orar por él, que por qué era esa pero era una necesidad, era un vaso que Dios iba a usar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo y de Dios y del reino de los cielos, el cual vemos que Pablo fue quien los fortaleció a través de sus cartas a diferentes iglesias, y lo fortalece dándolos la oportunidad de poder aprender de la palabra del Señor, de poder ser administrados a través de la Biblia para poder entender el mensaje de Dios, que es el propósito de Dios, es que nadie de las personas, de las generaciones, se pierda su alma. ¿Por qué tanto interés? Porque nosotros, como creación de Dios, éramos algo especial en las manos de Dios. Y fuimos especiales, somos como diamantes, el cual Dios a través de Jesucristo los pule para poderlos dar un cargo en el reino de los cielos. Y es allí donde Él busca aquellos adoradores, aquellos levitas, aquellos predicadores, aquellos que aman y quieren tener más la gracia de nuestro Dios en sus manos. Y por eso es que Él busca a hombres, como dice la Biblia, de lo más vil, de lo más sucio, de lo más despreciable. Dios no se fue a las universidades, no se fue a aquel gran catedrático, no se fue a aquel gran estudiado, no se fue a aquel gran millonario, aquel científico, aquel preparado intelectualmente. No, Dios buscó la escoria. Dios buscó a aquel que estaba perdido, aquel que andaba sin brújula en la tierra, aquel que estaba desahuciado en un hospital, aquel que estaba con aquel vicio de alcoholismo, de droga, de crack, de marihuana, de vicio que los ataba y ya estaban en camas de muerte cuando le llega la última palabra, que es la que tiene nuestro Señor Jesucristo, y le dice: te encuentro muerto en delito y pecado, pero hoy yo te doy vida para que tengas vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro gozo en nuestro ser. Él es la vida, Él es la fe interior de nosotros, para que nosotros
agarremos la palabra para beneficio de nuestra vida, para beneficio de nuestra familia, para beneficio de todo aquello que los va a servir para poder estar en las bodas del Cordero. Dios se manifiesta con toda su gloria, con todo su poder, para poderlos bendecir. No hay nadie que conozca al Señor que no sea bendecido. Primera bendición que obtenemos de parte de Dios es la salvación. De ahí dice la Biblia: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que nuestro corazón deseara, si le pedimos conforme a la palabra del Señor a Dios, que sea lo correcto de pedirle, Dios lo da. Dios nos da la sanidad, Dios nos dio la libertad, Dios los da y tiene el regalo que los va a dar, que es la vida eterna. Cuando es la vida eterna, es de pelear, es de estar continuamente, es de no soltarse de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Para el cristiano no hay vacaciones, tiene que estar constantemente para que la bendición de Dios siempre esté como un río de agua viva, para que la palabra de Dios fluya sobre tu vida. Ahí es donde Dios ve los valientes, ahí es donde Dios ve el carácter y la mentalidad de aquel ser humano que le sirve, no importando la circunstancia, no importando el sacrificio que pueda hacer, pero si aquel ser humano, aquella mujer, aquel hombre es comprometido con Dios, Dios no se va a quedar con nada que no sea la bendición. Dios permite a veces que nosotros los debilitemos, pero para darlos fuerza, darlos la felicidad, darlos el gozo, darlos la alegría dentro de nuestro ser. Porque la bendición de Dios la tenemos que buscar, no es que los va a llegar así nomás, no, tenemos que buscarla, ya conociendo la palabra, conociendo el camino, conociendo cómo es que Dios bendice al ser humano, tenemos que ir por la bendición. Tenemos que ir a buscar esa fuerza sobrenatural que es a través de Jesucristo sobre nuestra vida. Pedirle en las mañanas por sanidades de nuestro cuerpo, por la sanidad de nuestros hijos, por la sanidad de nuestros seres queridos. Pedirle a mediodía, en la tarde, estar siempre en comunión con Él para que Él siempre tenga aquella vista sobre nuestra vida, para que Él, cuando uno venga y le pida algo, Él no va a decir no, va a decir: aquí está mi buen siervo o mi buena sierva. Es una bendición bendecirlo. Y es allí donde nosotros como amadores del Señor tenemos que siempre estar esperanzados en que Dios los va a bendecir cuanto nuestro corazón desee, lo cual es un compromiso también de nuestras vidas para poder entregarle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el 16:15: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y venga su vergüenza. Tenemos que estar preparados. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Hay muchos que no creen, hay muchos que estando dentro de la casa del Señor, abandonan, se van, pero Dios dice su palabra y esto es lo que me impacta, que a veces creemos que estamos bien con el Señor
y es porque quizás no hemos entendido la Biblia, no la leemos bien, no la escudriñamos bien, y donde dice, cuando se ven casos que se sale el hermano y dice la Biblia, mejor ni me hubieras conocido. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, no hay nada, no hay ningún demonio que pueda tocarlos. No hay nada que pueda llegar a nuestro ser, si no es Dios quien lo permita. Pero Dios en su amor, en su misericordia, los alcanza para, dice la Biblia, para darles el regalo que tengo para toda la humanidad, que es la vida eterna en el Señor. Si nosotros los preocupamos por algo que es de la naturaleza del hombre, que es de lo secular, que es del mundo, los preocupamos por cosas así, entonces, ¿cómo no los vamos a preocupar más porque estemos en las manos del Señor, sin ninguna enfermedad, sin ningún vicio? Tenemos una salud, tenemos un gozo dentro de nuestro ser, y tenemos que estar siempre pendientes de estar siempre en comunión con el Dios que los ha dado esa oportunidad de poder existir, de poder hablar del problema, de poder hablar de las maravillas de Dios, de poderle decir al que está perdido, ven, y ven a la iglesia para que escuches la palabra del Señor. Dice la Biblia que de escuchar la palabra de Dios, de allí viene la fe. Y la palabra es la sanidad de nuestro cuerpo. La palabra es la que los liberta. Cuando uno agarra la Biblia y la comienza a leer y comienza a ver todos aquellos vicios, todo aquello que uno ha vivido, y ve que aquí en la palabra está la solución, cuando dice arrepiéntete y bautízate. Perdón. Entonces Dios comienza a fluir por dentro, comienza a poner aquella necesidad dentro de nuestro interior, a querer leer la Biblia y a quererla interpretar, a irla interpretando, irle sintiendo aquel sabor para ser restaurados o ser sembrados, como dice la Biblia. Porque no, hay unos que somos plantados, dice la palabra del Señor, somos plantados y tenemos que dar buen fruto. El fruto no es del árbol, el fruto es para los demás. Entonces los frutos de uno son los que Dios ve. Porque el fruto del árbol se lo comen los demás, no el árbol. Pero como somos árbol plantado en ese lugar, entonces los frutos de nosotros tienen que ser buenos, tienen que ser dulces, tienen que ser agradables a los demás. Entonces cuando nosotros damos mal fruto, entonces también la gente ve los frutos de nosotros que son malos. Por eso me gusta el Salmo 1. Está leyendo ahí la palabra del Señor. Y dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, dice. O sea que desde allí Dios los conoce cuando nosotros platicamos o decimos malas palabras o andamos tal vez con gente que no es agradable a Dios. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice. Porque la verdad es que la Biblia es tan estricta que uno con oír peca, con ver peca, con pasar por aquel lugar peca, porque hay lugares donde están
los principados, los potestades de los demonios, las huestes de demonios, y uno pasa por ahí y ni se da cuenta que están allí porque son espíritus. Entonces, pero si uno analiza qué lugar, uno analiza partes de la carretera que uno atraviesa, va viendo que allí solo salones de prostitución hay, va por otro lugar y va viendo que solo drogadicción hay, va por otro lugar y va viendo que solo borracheras hay. Entonces, todo eso son lugares donde nosotros, ya limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no podemos andar caminando por esos lugares porque los contagiamos de esa manera. Y es ahí donde nosotros tenemos que evitar, dice, porque no podemos andar con pecadores, no podemos andar con malos que andan hablando diferente de la manera que Dios quiere que hablemos. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo describe a un hombre porque son versículos que hablan del caminar o del accionar de un hombre. Y dice, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira qué maravilloso tener esa oportunidad o esa sensación de parte de Dios, que dice, sino en la ley de Jehová está su delicia. La delicia, el gozo, la alegría de estar leyendo las Escrituras, de estar conociendo más de la palabra del Señor, de estar administrando nuestro interior, de nuestra mente, nuestro cerebro, estarlo nutriendo de la palabra del Señor. Ahí es donde Dios comienza a dar sanidad a nuestro interior, cuando uno se pone y le pone emoción, le pone amor, le pone cariño a la palabra del Señor. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Oh, Santo de Israel. Entonces, es continuamente, todo el día y toda la noche meditando, porque una cosa es leerla y otra cosa es meditarla. Otra cosa, esto de la meditación es como cuando aquellos bueyes comienzan a ruir la comida cuando están comiendo, ellos siempre están en la mañana rumiendo, acabándose de el nutriente de aquella comida, no solo porque se la van a comer, se la van a tragar, no, le están sacando todo el nutriente, están rume en la noche. Y así tiene que ser el cristiano, tener que oír la palabra, leer la palabra y en la noche rumir con ella, estar agarrando toda la alimentación que la palabra le puede dar en esa noche. Dice, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Los árboles son plantados, y es allí donde se nutren de la tierra, donde desarrollan su crecimiento, a donde todo aquello que hagan de su buen fruto, de ahí va a depender su grandeza, de ahí va a depender su elección para poder formar parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que los ha plantado en lugares donde nosotros físicamente no quisiéramos estar, pero el Espíritu Santo lo lleva y lo deja ahí establecido. Mucha gente se sorprende porque dicen, y no hay atrás de tu casa tú una iglesia, ¿por qué no vas ahí? No, si es que yo allá me gusta. Entonces van hasta el otro lado de la ciudad, van a la iglesia, pero este es un trabajo que el Espíritu Santo es el que lo hace. No lo hacemos nosotros como hombres carnales, sino que es el Espíritu Santo quien busca acomodarlos o sembrarlos o plantarlos en aquel lugar para dar buenos frutos. Porque nosotros
los podríamos quedar hasta en la casa, pero no es ese el trabajo de Dios, sino el trabajo de Dios es que estemos así en lugares donde el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos plantados en corrientes de agua. La corriente de las aguas es algo que fluye dentro de nuestro corazón, de nuestro interior, porque el que está dentro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, conforme al Espíritu Santo hacen lo que Dios ha demandado para cada uno de nosotros. Dios nos dio la misma cantidad de fe como se la dio a Abraham, a Moisés, a Jeremías, a Isaías, a todos los grandes profetas y a todos los grandes siervos que Dios ha tenido en la Biblia. La misma cantidad de fe los ha dado a nosotros también. Nosotros tenemos que activarla para poder ser grandes como los de la antigüedad, pero Dios va en el proceso para que nosotros conozcamos más de la palabra del Señor. Y dice, y será como árbol plantado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Los árboles de fruta, por lo menos el mango, el mamey, la naranja, son árboles que las personas los persiguen. A veces está el arbolito bien, con la cosecha bien, se ven bien agradables desde afuera, pero la gente no se queda con solo verlos, sino que los apedrea también. ¿Por qué? No les cuesta, apedrean al palito, se le cae el tierno, se le cae el sazón, y la gente que le ha costado, que lo alimenta, que lo nutre, que le compra vitamina para que aquel fruto se vea bien, se molestan porque les están apedreando el palito en lugar de decirle que le regale uno. Pero somos así, y así es el cristiano también. A veces leñatea a la gente, la garrotea, pero tiene la versión de la fruta, porque la fruta que está acomodada, esa fruta se madura, como dicen, con carburo, porque no tuvo la madurez del árbol. Cuando la fruta es madura en el árbol, esta fruta tiene una miel especial, pero cuando la cortan verde y la meten en papeles o en algo para que se madure, esa fruta es más simple que la que salió del árbol. Y por eso es que nosotros tenemos que dar frutos buenos en el árbol. Y dice la palabra del Señor, ni su hoja se cae, todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros somos plantados de los simientes de nuestro Señor Jesucristo, y somos plantados, todo lo que nosotros hacemos o tocamos con nuestras manos es prosperado, tanto en la vida espiritual como en la vida física. En los trabajos, tus trabajos te los admiran los demás. ¿Por qué? Uno hay que tener la mentalidad que dice la Biblia, que uno no hay que trabajarle al hombre, sino que hay que trabajarle a Dios. Aunque el hombre te paga, pero es Dios quien ha puesto la gracia, quien ha puesto el entendimiento para poder hacer aquel trabajo. Y entonces ahí es cuando Dios, si tú lo haces de esa manera y sos buen trabajador, Dios ve que los otros te admiren tu trabajo. Pero así es la cosa de Dios dentro de lo espiritual. No así, dice, los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Está la otra versión del hombre. Dice que los malos son como el tamo. El tamo es aquello que se le desprende al arroz, aquella cáscara que, bueno,
el mango, tal vez puede ser la cáscara esa también, pero cuando uno está porreando el arroz, el ajonjolín, el maíz, sale toda esa vellosidad de los granos y se la lleva el viento, se vuela con facilidad, porque no tiene un fundamento, no tiene algo que lo caracteriza como un buen hombre. No tiene educación, tal vez no ha conocido al Señor, no tiene aquellos fundamentos espirituales como para echar raíces, porque este hombre de abajo no ha echado raíces, es algo vano, algo que cualquier cosa lo menea. Y por eso es que uno tiene que agarrar la Biblia y ponerse a leer para poder ir echando raíces en la palabra del Señor. Por tanto, no solo se levantarán los malos en el juicio. Uno tiene que estar preparado para este juicio que viene de parte de Dios. Porque si Dios los encuentra vacíos, vamos a tener que ser separados de aquel rebaño que Dios ha escogido. Tenemos que nutrirlos, tenemos que llenarlos, tenemos que buscar con ansiedad a donde predican, a donde hablan de Dios. Y cuando estás sembrado en un lugar, no te muevas allí aceptar lo que Dios quiere que nosotros oigamos en nuestra vida. Por eso es que nuestra conducta tiene que ser siempre agradar a aquel Dios todopoderoso. Y dice, ni los pecadores en las congregaciones de los justos, dice. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Los justos son los limpios, los que están consagrados a Dios, los que han buscado de aquella manera sutil, de aquella manera intelectual, irse saciando la palabra del Señor. Dios ha perdonado nuestros pecados, Dios los ha hecho libres, Dios quiere que nosotros acudamos al arrepentimiento, corramos, decía Juan el Bautista, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces tenemos que correr, dice, al arrepentimiento y bautizarlo, porque no hay otro medio que te pueda salvar. No es el dinero, no es la sociedad, no son tus padres, no son ni tu familia, ni nadie. Si no tienes a Cristo, no te vas a salvar y vas a ir al lago de fuego, dice la palabra del Señor. No hay injusticia, porque esta palabra se ha anunciado más de 2000 años para que toda la humanidad conozca de la palabra del Señor. Se predica en las radios, en la televisión, en los periódicos, en la revista. Ahí aparece la palabra del Señor. Y Dios busca al hombre, porque el hombre es tan negligente en su manera de poder querer cambiar, que no quiere dejar la religiosidad, no quiere dejar el pecado, no quiere dejar su vida de confort que tiene, no quiere dejar nada por no cambiar a la vida que le va a hacer feliz en el postrero tiempo. Esto que nosotros vivimos, este cuerpo, se lo van a comer los gusanos, pero su alma va a ser eterna en sufrimiento o en gozo con el Señor. Tenemos que buscar el arrepentimiento, tenemos que correr a las manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él los limpie, para que Él los haga sus siervos, para que Él los haga sus discípulos, para que Él los dé en realidad el camino que tenemos que llevar. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Dice Jesús que Él no echa a nadie afuera, porque todos son enviados de Dios, del Padre hacia Él, para que Él los perdone, para que Él haga lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Y Dios todavía espera el arrepentimiento, todavía espera aquel que está en agonía, aquel que está en la cárcel con una pena, con una condenación. Pero el que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret. Es el único que es autorizado
a quitar todas nuestras iniquidades, todas nuestras malas conductas, todo nuestro mal vocabulario. Él es el único que lo puede ser transformado a una bendición para nuestra propia vida. Dios es claro. Dios no quiere que nadie se pierda. Nosotros como cristianos tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que buscar ser oído para que la palabra del Señor lleve su propósito de alcanzar las almas. Porque si los quedamos callados, de nada va a servir estar siempre sentados en la iglesia. No vamos a hacer el trabajo del Señor cuando dice que la demanda que Dios dejó en esta generación es anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran demanda para esta iglesia. Esta es la gran demanda que Dios ha plantado para que nosotros, que fuimos alcanzados hoy en estos tiempos, anunciemos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados, dice la Biblia, todos aquellos que por oír han creído. Aquellos que vieron y no creyeron, les digo, va a ser un juicio tremendo para ellos, porque todavía lo tuvieron enfrente, todavía quizás lo saludaban, todavía quizás oían las grandes predicaciones del Maestro, pero ni aún así se olvidaron de poderle manifestar la gratitud, de la gracia de que Él había venido a rescatarlos. El hombre tiene una gran necesidad hoy en estos tiempos de correr a una iglesia, de no sentirse enfermo, de no sentirse fatigado, de no sentirse decepcionado, de no sentir aquel deseo de quererse suicidar, de quererse matar, porque tiene que conocer al Señor. El Señor cambia nuestro lamento, dice, en gozo. Él es nuestra felicidad, Él es nuestro gozo. El Señor vino para romper todas esas enigmas que tiene el ser humano y convertirlo en aquellos grandes siervos de Dios de la antigüedad. Hoy en día hacen falta todos aquellos siervos que dejaban todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Me gusta el llamamiento que le hicieron a Eliseo, donde Elías solo le puso el saco en la espalda y le dijo, Eliseo quizás estudiaba o oía la palabra del Señor. En aquellos tiempos era difícil oír la palabra del Señor, pero quizás tenía noción que Elías era el gran siervo del Señor y cuando le pone el saco, él entendió el mensaje de Dios, él entendió el llamamiento de Dios y le dijo, solo permitime irme a despedir de mi madre y de mi padre, le dijo, y yo te sigo, le dijo, regresa, le dice Elías, y se va con él, y no estuvo un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, estuvo años con él, como 13 años, dicen los libros, donde Eliseo le pedía, siempre le decía, si el Señor me llevara, ¿qué quisiera de mí? Yo lo que quiero es una doble porción, le dijo, que viva Jehová y viva tu alma, y seguía con él, y hasta que llegó al momento donde Elías había cumplido 7 milagros, cuando le toca dejar la tierra y ser llevado, dice, en un torbellino de fuego al cielo. Y el manto de Elías cayó y lo agarró Eliseo, y algo renegando golpeó las aguas del Éufrates, dice la Biblia, y se abrieron. Y desde ahí comenzó el ministerio de Eliseo. Valió la pena porque él había dejado todo, había matado sus bueyes con los que trabajaba, había ocupado el yugo, el arado, para encender el fuego, para sancochar los bueyes, y se lo repartió a toda la gente del pueblo, dice la Biblia,
Y es allí donde nosotros como cristianos tenemos que dejar todo nuestro pasado atrás. El Señor lo sacó de Egipto. Jehová lo sacó de Egipto, pero nosotros no podemos sacar a Egipto de nuestras propias vidas. Siempre lo traemos al presente, siempre lo traemos para ponerlo adelante. Siempre estamos viviendo del pasado, que mi ex, que esto, que el otro me pasó en el pasado. En lugar de poner aquel Cristo glorioso que murió en la cruz del Calvario, abrió sus brazos, no importando quién éramos, y lo recogió, lo dio aquel abrazo de amor, de bondad, de paz, de mansedumbre, de amor. Y es allí donde nosotros tenemos que estar agradecidos con Él, porque solo Jesucristo fue el que fue a padecer en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, para que un día tú no te sientas culpable, porque nuestro Señor Jesucristo dice que Él ya pagó por tus pecados. Hoy solo corre, arrepiéntete y serás libre, serás perdonado. Ya tus pecados ya están pagados, ya están solucionados. No hay ningún dinero que puedas pagar para tu salvación. Solo Jesucristo da la salvación. Solo Él tiene el amor, solo Él tiene el poder y la misericordia del Dios Padre para poderte bendecir con una salvación eterna en Cristo Jesús. La vida eterna es algo real, es algo que va a pasar. Por eso Dios puso un cielo y un infierno. Por eso Dios puso la muerte y la vida. Por eso es que Dios puso blanco y negro, para que el mundo o el cerebro del ser humano entendiera el mensaje de Dios. Hay una salvación y una muerte. Todo aquel que no se hallara escrito, dice la Biblia, será lanzado al lago de fuego. Una bendición grande. Este fue el programa Rescatando los Cautivos, libertando a los cautivos.